A raíz de las actividades extractivas en comunidades campesinas y rondas campesinas, ha surgido la pregunta sobre a quién se aplican los derechos de pueblos indígenas y si las comunidades campesinas y rondas campesinas pueden ser consultadas. En efecto, por ejemplo, empresarios dicen que no creen que a las comunidades se les debe hacer la consulta, como en el caso de Conga o Cañaris. Así, algunos funcionarios dicen que en el caso de proyectos como en el megaproyecto minero Conga, no es necesario aplicar la consulta previa. Estos funcionarios dicen que la autoridad ha considerado que no hay ninguna afectación a algún derecho de un pueblo indígena. Por el contrario, las rondas campesinas y las comunidades campesinas afectadas por el megaproyecto minero Conga reclaman la aplicación de los derechos de pueblos indígenas. Igualmente, en otros casos, investigadores dicen que no se aplica la consulta previa a la comunidad campesina de Cañaris, porque ya no hay pueblos indígenas desde el siglo XVI. ¿Esto es así? ¿Qué dice el derecho? En efecto, el marco jurídico es muy importante para ver a quiénes se aplican los derechos de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son aquellos que descienden de pueblos que estaban antes del Estado y que actualmente conservan instituciones propias, pero el nombre y la situación jurídica ha ido cambiando. Cuando llegan los españoles, dan las leyes de Indias y les llaman indios, pueblos de indios. Así, por ejemplo, el pueblo de Cañaris fue llamado Pueblo de Indios San Juan de Cañaris. Posteriormente, durante el siglo XIX, no fueron reconocidos. Inclusive Bolívar decretó la abolición de los cacicazgos y de las tierras colectivas de pueblos de indios. A partir del siglo XX empezó a denominarse comunidades indígenas. La Constitución de 1920 y la Constitución de 1933 les comenzaron a llamar comunidades de indígenas y les reconocieron tierras colectivas, entre otros derechos. ¿Qué pasó durante la reforma agraria? Aquí vino el cambio de nombre. Así, por ejemplo, el pueblo de indios San Juan de Cañaris, durante inicios del siglo XX, cambió su nombre a Comunidad de Indígenas San Juan de Cañaris. Pero con la reforma agraria se dieron dos leyes, la 17.716 de la reforma agraria y la del Día del Campesino, que cambiaron el nombre. La ley de reforma agraria dice que ya no se debe hablar de comunidades de indígenas, sino de comunidades campesinas. Y asimismo, la ley 17.718 dijo que debería de cambiarse la palabra Día del Indio a Día del Campesino. Entonces fue el propio Estado el que cambió el nombre comunidades de indígenas a campesinos. Por eso, esta palabra es la recogida en las constituciones del 79 y del 93, que tiene todo un capítulo sobre comunidades campesinas y nativas en la Constitución del 79. Y la Constitución de 1993 habla de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. Y en una reforma del 2005 habla de pueblos originarios. Otras normas, como la Ley 27.811, felizmente aclaran todo este cambio de nombres. Y esta ley dice, sobre conocimientos colectivos, dice en cuanto a las definiciones, que se entiende por pueblos indígenas u originarios a aquellos que vienen desde antes de la formación del Estado peruano y que incluyen a las comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos en aislamiento voluntario. Y la Ley de Rondas Campesinas 27.908 claramente dice en su artículo primero que se aplican a las rondas campesinas
los derechos reconocidos a pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas en lo que les corresponda y favorezca, como está en este libro de la Defensoría del Pueblo. Es decir, no importa el nombre, si se llaman comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas, lo que importa es que se les aplica los derechos de pueblos indígenas. Me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, soy del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad y esto es el ABC en Derechos Indígenas para funcionarios, hacedores políticos, magistrados y comunicadores.